Introducción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a diseñar una interfaz es a quién nos dirigimos y para qué, es decir, para qué van a utilizar esta interfaz. No es lo mismo maquetar algo, por ejemplo, maquetar algo profesionalmente, una película para Marvel o para alguna gran productora, que poner unos efectos muy sencillitos en un vídeo de TikTok. Entonces, digamos que estos editores de vídeo están dirigidos a un público distinto y tienen que tener opciones distintas y funcionar de formas diferentes. Por este motivo se crean distintas aplicaciones dirigidas a cada uno de estos públicos. Actualmente, la mayoría de tablets cuentan con resoluciones iguales o similares a las de un ordenador, a las de un PC, por lo que podemos aprovechar el diseño de un ordenador para estos dispositivos. Lo mismo se podría aplicar a otras pantallas de mayor tamaño como un televisor. Lo que sí que tenemos que valorar es si alguien lo va a utilizar, por ejemplo, desde un móvil. Entonces, a veces vamos a diseñar para un ordenador o un dispositivo de uso profesional y en otros escenarios pues vamos a diseñar para tablets o móviles o dispositivos más pequeños que no se requiere un uso tan avanzado, por así decirlo, en esos dispositivos. Entonces, la mayoría de aplicaciones que creamos con esta herramienta están dirigidas a un uso profesional, pero sí que es verdad que hay algunos escenarios en los que podría ser conveniente crear interfaces para móviles o para tablets. Aquí podemos ver algunos ejemplos de aplicaciones que puede ser conveniente crearlos para distintos dispositivos. Por ejemplo, supongamos que tenemos que desarrollar un sistema para la aprobación de solicitudes de vacaciones. Pues es muy probable que queramos que esta aplicación funcione perfectamente desde distintos dispositivos. Sin embargo, un formulario de análisis de riesgo en operaciones estratégicas es muy poco probable que alguien intente ejecutar estos formularios en un dispositivo pequeño. Lo mismo sucedería con una revisión de documentación y control de cambios, o con un registro y envío de declaración de impuestos. Sería incomodísimo o casi impensable pretender que un usuario no se equivoque o no le cueste muchísimo realizar una de estas actividades desde un dispositivo pequeño. Sin embargo, sí que hay algunos escenarios donde podemos querer desarrollar algo para un dispositivo más pequeño. Podemos ver aquí cómo acceder a la plataforma con un dispositivo móvil. Tenemos tres opciones distintas. Una sería utilizar la app de Aura Quantic. Simplemente tenemos que entrar a la App Store de Apple o de Google y descargar la aplicación en nuestro móvil y a partir de ahí podemos empezar a trabajar con ella. La otra opción sería acceder a través de la web app de Aura Quantic. La ventaja en este caso es que no tenemos que descargar absolutamente nada, no tenemos que ocupar ningún espacio en nuestro dispositivo, está todo en la nube y simplemente accedemos a través de nuestro navegador. Y luego también tenemos la posibilidad de crearnos nuestra propia app personalizada. Simplemente tenemos que desarrollarlo a medida según nuestros gustos y nuestras preferencias. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, evidentemente si desarrollamos una app a medida, la gran ventaja que tiene es que todo es 100% personalizable. Podemos, digamos, diseñar hasta si queremos una sombra más gruesa o más fina, o si queremos un pequeño efecto en el que, bueno, el formulario pues se sacude cuando alguien se equivoca o cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Cuál es la mayor desventaja que veo en este sentido? Bueno, pues sería el tiempo de implementación y los requerimientos técnicos que tiene que tener alguien para implementar esta aplicación. Si utilizamos la app de la plataforma, que ya podemos descargarla directamente desde las tiendas de Apple y de Google, no tenemos que desarrollar absolutamente nada. Entonces, estas no tendrán tantas posibilidades de personalización, pero el uso es mucho más fácil, mucho más rápido, la implementación es muchísimo más rápido. Solo tenemos que diseñar, por ejemplo, los formularios que queremos que se ejecuten, ¿no?, desde el teléfono móvil. Algo similar sería la web app. La web app realmente tiene la gran ventaja de que puedes desarrollar todo sin ninguna línea de código, salvo algún caso concreto o esporádico en el que necesitas hacer alguna integración o alguna conexión un poco más compleja con otros sistemas externos. Pero bueno, exceptuando esas pequeñas excepciones, básicamente podemos diseñar todo, absolutamente todo, sin ninguna línea de código. La enorme ventaja que tiene esto es que tenemos un gran grado de personalización,
y a la misma vez tanto la implementación como el mantenimiento van a ser muchísimo más rápidos y eficientes. Lo siguiente que podemos ver aquí es una lista con algunas de las opciones que se pueden personalizar, desde la app de Aura Quantic o la web app o una app personalizada. Evidentemente, desde la app personalizada, como he comentado, todo se puede personalizar, pero tiene un mayor coste en el sentido del tiempo que tenemos que invertir. Para mí la mejor combinación de todas sería la web app, ya que tiene una máxima velocidad de implementación y a la misma vez el grado de personalización es muy grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en un proyecto siempre van a haber limitaciones. Estas pueden ser de tiempo, de recursos, de conocimientos o limitaciones tecnológicas. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que entender que tanto la app como la web app de Aura Quantic nos van a permitir personalización sin necesidad de programación. Eso es la gran ventaja. Evidentemente existen ciertas limitaciones en cuanto a la personalización. Por ejemplo, si queremos un efecto gráfico específico, tendremos que añadirlo utilizando a lo mejor HTML, un plugin o alguna otra cosilla. Es decir, que aunque sean plataformas, aunque estemos hablando de una plataforma que te permita hacer absolutamente todo sin código, pues sí que es verdad que si necesitamos algo muy concreto, un efecto especial o algo así, pues sí que podemos añadirlo, pero tendríamos que desarrollarlo nosotros. Además, ciertas ventanas tienen un aspecto predefinido que no se puede cambiar. Es decir, que hay algunas partes, por ejemplo, que no podemos diseñar. Supongamos que nos aparece un grid en el que nos aparece una lista de documentos. Tiene, digamos que ciertas posibilidades de personalización, pero no todo se puede personalizar. Supongamos que decimos, vale, pues este grid quiero que la altura de las líneas del grid ocupen el doble de espacio. Bueno, pues eso no es una posibilidad de personalización. Si queremos eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Desarrollarlo nosotros. Evidentemente con el coste que eso conlleva y además el tiempo en el mantenimiento luego, porque si tenemos que añadir algo a esa biblioteca que nos hemos personalizado nosotros con nuestro propio código, pues a la hora de mantenerlo también tendremos que invertir más tiempo en hacer esas modificaciones. También es importante tener en cuenta que podemos hacer uso de las APIs, los servicios web, que hay disponibles para construir interfaces con cualquier tecnología y aspecto que deseemos. La contrapartida, como siempre, son los conocimientos técnicos que se requieren. Aquí podemos ver si entramos a Google Play o a la Play Store, lo único que tenemos que hacer es buscar la app, descargarla a nuestro dispositivo móvil y a partir de ahí podemos empezar a utilizarlo. Es importante que tengamos un usuario, es decir, un usuario con credenciales para poder acceder a la plataforma a través de la app. Utilizaríamos las mismas credenciales que utilizamos en un ordenador. Si queremos saber más sobre cómo funciona la app, siempre podemos ir a la Knowledge Base y consultar la documentación que hay al respecto. Por ejemplo, aquí tenemos un documento que habla sobre la app y bueno, te va explicando los objetivos, las funcionalidades y todas las posibilidades que tiene.